Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM de este lunes acá en CNN Chile, la que obviamente comenzamos revisando lo que va a ser menos permisos para poder hacer compras. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que se suspenden los permisos generales de desplazamiento para los fines de semana para así bajar los contagios de COVID-19. La medida comenzará a regir a partir de este sábado 27 de marzo. Hemos decidido suspender el permiso de desplazamiento personal los fines de semana y los festivos. Eso significa, en fin de semana, más del 90% de los permisos son los permisos de desplazamiento personal y necesitamos que las personas disminuyan su desplazamiento y se queden en las casas. Los otros permisos que existen, como el permiso de funeral, el permiso de gestión, establecimiento educacional, donante de sangre, comparecencia y otros, todos esos permisos se mantienen activos. El que se suspende por un periodo, esperamos que sea corto, es el permiso de desplazamiento personal. Atención, porque la subsecretaria precisó que los supermercados o las ferias libres solo podrán funcionar con delivery los sábados y domingos. Tanto las ferias libres como los supermercados, particularmente los que venden alimentos, van a poder funcionar el fin de semana solamente para delivery. Necesitamos disminuir la movilidad, particularmente los fines de semana. Quiero decir que las comunas que están en cuarentena, las personas que están en cuarentena, es decir, que no pueden salir ningún día de la semana, esas personas se mantienen con los 2 permisos semanales. Por lo tanto, esos permisos se pueden ocupar de lunes a viernes para realizar las compras que se necesiten. Por supuesto, a uno que no le cayó nada de bien la noticia fue al presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Escuchemos las palabras de Manuel Melero. Las medidas del paso a paso que hemos conocido hoy y que impiden la circulación de las personas en los fines de semana para las horas que estén en cuarentena son las más extremas que hemos conocido durante todo el transcurso de la pandemia. El comercio nunca había estado en todo este periodo impedido, de hecho, de funcionar. Solamente va a poder funcionar el tema del delivery, pero el resto de nuestra actividad va a estar cerrada porque las personas no van a poder salir de sus casas a hacer sus compras. Esta situación que afecta gravemente a nuestra actividad, que incide negativamente en el empleo y en la desarrollo y mantención y salida adelante en que estaban muchos de las pymes de nuestro sector. Todo este proceso se pone en tela de juicio, se pone en entredicho y por lo tanto esperamos que estas medidas sean, exactamente como ha dicho la autoridad, de carácter pasajero, no duren más que los próximos 2 fines de semana. Cambiamos completamente de tema porque el presidente de la CPC criticó la propuesta del ahora candidato Gabriel Boric, que plantea que los trabajadores tengan participación en los directorios de grandes empresas. Ante esto, Juan Sutil señaló que resta libertad y también capacidad de gestión, además de, según él, confundir los roles dentro de las compañías. Le resta, por supuesto, libertad y le resta capacidad de gestión, porque son roles, vuelvo a insistir, son roles distintos. Y desde ese punto de vista, por cierto, que al restar libertad se genera una suerte de expropiación de esa libertad. Y en ese sentido, vuelvo a insistir, es lo mismo que sería que la empresa, los ejecutivos o los accionistas quisieran pasar al sindicato. A mí me parece que es un rol también expropiatorio de sus propias decisiones. Mucha atención porque al menos 1 año y medio tardará Chile en recuperar su nivel de empleo que había antes de la pandemia. Así lo detalló CLAPSUC en un informe macroeconómico. Según sus proyecciones, recién entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, en el mejor escenario, se recuperaría el 1.000.000 de trabajos perdidos. Pero esta estimación podría variar dependiendo de la pandemia. Según detallan, si bien existen positivas recuperaciones de las principales potencias mundiales, un cambio en el escenario internacional afectaría las expectativas de crecimiento en Chile. También existen riesgos internos. Aunque la vacunación ha avanzado positivamente y se espera que con esto comiencen a flexibilizarse las restricciones de movilidad, aunque sabemos que en los próximos días estas se van a endurecer, un recrudecimiento aún mayor de la situación sanitaria podría
afectar la recuperación de los empleos. De la misma forma, también afectará lo que ocurra con las próximas elecciones y un eventual resurgimiento de la violencia, según Clapes UC. En paralelo, en este informe señalan que la proyección de crecimiento para este año es entre 6 y 7% y que la inversión podría recuperarse en torno al 10,5% anual, además de que subirían tanto las exportaciones como las importaciones durante este año. Y seguimos hablando de empleo porque según una investigación sobre el empleo juvenil, en promedio las mujeres registran cerca de 5% más de desocupación que los hombres. Así lo concluyó un libro del académico de la Universidad de Valparaíso, José Irarrázaval, quien analizó datos entre 1996 y 2019. Para esta investigación consideró los datos oficiales entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas y contempló al grupo etario entre 15 y 24 años, que representa más o menos el 14% de la población nacional. En este sentido, detalló que las mujeres anotaron una tasa de desempleo de 21,27%, mientras que los hombres solamente anotaron 15,56%, en verdad con casi 6% de diferencia. Lo positivo es que en los últimos 5 años ha disminuido esta brecha. Además, el investigador detalló que la participación laboral en general de los jóvenes tuvo una caída de 36,4% hasta el 33,8% en 2019. A todo esto se planteó que actualmente el desafío está al desempleo que se ha generado en el comercio. Durante 2020, la desocupación juvenil de ese rubro en particular alcanzó 21%, es decir, 1 de cada 5 jóvenes del comercio estuvo desempleado. Hacemos una pausa y ya seguimos con más Agenda Económica. Seguimos revisando la agenda económica de este lunes con el presidente de la SOFOFA, que evaluó de manera positiva la respuesta de Chile frente a la crisis económica y señaló que la respuesta institucional permitió un mejor resultado. Sin embargo, manifestó preocupación por lo que él calificó como debilitamiento de las instituciones a raíz de la validación de la violencia, estigmatización de las Fuerzas Armadas y de orden público, además del surgimiento de economías criminales. Veamos lo que dijo Bernardo Larraín. Aquellos factores que están, por así decirlo, vaciando el vaso son debilitamientos institucionales más recientes. Pero me refiero, por ejemplo, a la complicidad o derechamente validación de la violencia como método para, en el fondo, lograr cambios. Y al mismo tiempo me refiero también a la estigmatización, más allá de las necesarias reformas que requieren, en el fondo, pero sí creo que es preocupante, a todos nos debería preocupar, en el fondo, esta invalidación o esta estigmatización del rol de las fuerzas de orden y seguridad. Me refiero también al surgimiento de economías criminales, que también entiendo que conversaremos hoy día sobre ellas, que tienen capturados a ciertos barrios de nuestra región metropolitana y a otros territorios del país, lo que está pasando en la Araucanía, ¿no es cierto? Bueno, Larraín también criticó la respuesta política frente a reformas importantes como la previsional, calificándola de simplista y también de populista. Me refiero a la inmediatez y al simplismo como respuesta política a los dolores de las personas y a la pérdida de capacidad para acordar reformas estructurales de largo plazo. Qué mejor ejemplo que el debate de pensiones, que parece ser mucho más protagónico, ¿no es cierto?, la cuestión de los retiros, y parece en el fondo postergarse la reforma definitiva, integral al sistema de pensiones. Me refiero también, finalmente, al menor apoyo ciudadano a las instituciones de nuestra democracia representativa, a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y peor aún, a esa respuesta que de algunos, ¿no es cierto?, es una respuesta inmovilista, como si no requiriera cambio en nuestro sistema institucional, y de otros, en el otro extremo, no está esa respuesta, en el fondo, simplista y a ratos populista. En esa misma instancia, que fue un seminario organizado por la SOFOFA, el ministro de Hacienda pidió tranquilidad a la ciudadanía frente a la situación económica y comprometió que, de ser necesario, seguirán entregando ayudas a las familias de clase media. Y así como se creó el ingreso familiar de emergencia, así también como se entregaron apoyo a la clase media, ¿no es cierto? Que sobre todo yo creo en el caso de la clase media es algo que no estaba muy desarrollado en nuestro sistema de protección. Algo existía, pero yo creo que no es la magnitud de lo que estamos haciendo durante el 2020.
En ese sentido yo también quisiera darle tranquilidad a las familias chilenas, en el sentido que si es necesario seguir haciéndolo, esto lo vamos a seguir haciendo durante 2021 mientras la pandemia no retrocede. Este lunes comienza el Travel Sale, la nueva campaña de empresas de viajes, hoteles y el turismo para recuperarse de la que sigue siendo probablemente la peor crisis de la historia para el sector. Descuentos, flexibilidad ante contingencias y facilidades para cumplir con los protocolos sanitarios de cada país es lo que se ofrece a las personas. Imágenes como esta quedaron en el pasado. La pandemia del COVID-19 suspendió la mayoría de los viajes y dejó al turismo como uno de los sectores más afectados. Necesitamos primero reactivar, generar ingresos, generar ventas, generar movimiento para poder reincorporar a las personas con las cuales nos interesa trabajar. Un año después de las primeras restricciones, el escenario busca ser revertido de la mano del Travel Sale, una campaña que se realizará entre el 22 y el 29 de marzo y que ofrecerá grandes descuentos en pasajes y paquetes turísticos. Llegan hasta el 60% y la mayoría con la posibilidad de cambiarlo sin costo gracias al nuevo concepto de flexibilidad. Y estaremos con descuentos adicionales de 150.000 pesos, además del 35-40% de descuento contra los precios habituales en estas épocas. Tendremos grandes oportunidades en vuelos y descuentos de hasta un 60% en alojamientos, autos y actividades. FedeTour, la Asociación Chilena de Empresas de Turismo y la Cámara de Comercio de Santiago están detrás de este evento que busca, entre otras cosas, recuperar puestos de trabajo y dar algo de estabilidad a las más de 170.000 personas que aún mantienen sus contratos suspendidos. De no producirse una verdadera reactivación y muchas empresas tengan que cerrar, o probablemente muchas de esas personas que están hoy día en la suspensión pasarían a ser desvinculadas. Es el rápido y efectivo proceso de vacunación de nuestro país el que entrega esperanzas a los gremios y les permite proyectar que los viajes vendidos en este evento se podrán concretar en el segundo semestre de este año. La mayor parte de la población objetivo vacunada y con este efecto de rebaño que se hace, inmunidad de rebaño que se ha hablado mucho. En el mes de junio nosotros deberíamos concluir el proceso inicial de a lo menos haber vacunado Chile alrededor de 15 millones de personas. Serán 28 empresas que participarán entre líneas aéreas, hoteles, cruceros y asistencia en viaje para destinos en Chile y en el extranjero. Sin embargo, la situación sanitaria no es muy alentadora. Los contagios se mantienen al alza y cabe preguntarse qué pasará si hay nuevas restricciones. La flexibilidad para poder reprogramar, incluso si es necesario reembolsarle al cliente lo pagado en caso de que simplemente no pueda viajar. De todos modos, los protocolos y exigencias sanitarias de cada país están en el sitio web de Travel Sale, donde además se pueden consultar las condiciones de viaje de cada aerolínea. Estamos dejando muy destacados todos los protocolos sanitarios que hay tanto en Chile como en otros países, en otros destinos. Entonces, toda esa información está disponible de manera tal que cuando el consumidor quiere investigar, sepa en qué consiste los protocolos que tiene cada uno de los destinos que se están ofreciendo. El Caribe, Estados Unidos y Latinoamérica son los destinos que las agencias más promocionan y en donde más ganchos hay. Por ejemplo, tickets con rebaja para los parques de Disney o reservas flexibles en los hoteles. Particularmente en los paquetes al Caribe mexicano tenemos PCR gratis para que puedas retornar con tranquilidad a Chile con tu grupo familiar. Además tenemos algunos hoteles con niños gratis. Aún con la pandemia a cuestas, el gremio espera repuntar sus cifras y así recuperarse de una de sus peores crisis en la historia. Un reporte realizado por Black Sheep detalló que durante 2020 el comercio electrónico superó los $9.000 millones en ingresos. El informe de esta empresa detalló que a partir de marzo de 2020 se incrementaron en gran manera las compras por estos canales. Se evidenció que hubo pics de transacción que superaron el 200% de aumento. Según el detalle de los productos que más se compraron, en junio del año pasado bajaron las ventas en las categorías vestuario, calzado y tecnología, pero los productos de primera necesidad aumentaron 85%, seguido por limpieza e higiene con 76% y alimentos no perecibles con alza de 53 puntos. A la hora de pagar por estos productos, 6 de cada 10 consumidores utilizaron tarjetas
tarjetas de crédito, mientras que el 18% lo hizo en efectivo y solo 1 de cada 10 pagó con transferencias de dinero. Según estos datos, el aumento que se generó en Chile fue superior a países como Brasil, Argentina o España. En tanto, un análisis realizado por la consultora Statista proyecta que para 2024 el 68% de los consumidores comprará a través de Internet, lo que significará ganancias anuales de hasta 8.000 millones de dólares más en esta área. De esta forma terminamos Agenda Económica PM de este lunes. Los invito a que vean la edición AM del martes porque tendremos todo el detalle de las medidas económicas que anunciará el gobierno en cadena nacional.